Bueno, yo es con gran placer que asisto a esta apertura, ¿no? Porque es, en cierto modo, encarna una posibilidad de darle un sentido a la tarea, la misión de un instituto que se llama de literatura hispanoamericana, pero que en realidad es un instituto de investigación acerca de la literatura en ese momento hispanoamericana. Nosotros ampliamos el concepto a latinoamericana, que nos ha parecido desde hace años mucho más abarcativo. Implica fenómenos literarios y de trabajo con la lengua que eso no son estrictamente hispanoamericanos, pero que son como arroyos que confluyen en la posibilidad de pensar el lugar en el que estamos, el lugar en el que vivimos y en el lugar en el que nuestro imaginario produce algo que tiene sentido para la sociedad, que es la literatura. El instituto, vale la pena decir dos palabras sobre esto. El instituto alberga a investigadores, ¿no? Por un lado, de manera casi diría inercial, todos los miembros de las cátedras de la facultad que tienen que ver con este ámbito forman parte del instituto. Además, hay algunos, en una época en que las posibilidades económicas de la facultad lo permitían, podíamos incorporar algunos investigadores al propio instituto. Pero además tenemos una masa de becarios, adscriptos, investigadores del CONICET, etcétera, una población bastante considerable en este momento. Yo creo que pasa a las 140 personas que no gozan de los privilegios que tienen otros institutos semejantes en otros lugares de América Latina. No hay cubículos para cada uno de ellos, no hay lugares, en fin. Es esta aventura procelosa del pensamiento y la imaginación literaria en la Argentina que, sin embargo, ha dado grandes frutos. Siempre ha sido un poco así, siempre nos hemos manejado entre la penuria y la promesa y la realización. Y esa realización es también, digamos, objeto de autosatisfacción, porque pasan cosas muy agradables, encomiables. Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, nuestra revista, Sama, es ya una revista que hemos creado nosotros y que es de la facultad y responde a las exigencias de la facultad, pero es algo más, es una revista que ya tiene resplandor, que eso es muy importante. Dentro de esa masa de investigaciones también el instituto tiene una misión de acogimiento de investigaciones que se producen por programas. Ustedes, los miembros del instituto, lo conocen, programas subsidiados por la universidad, etc. Pero nunca nos ha bastado esto. Siempre hemos pensado que a partir de la diversidad de intereses intelectuales que implican la noción de literatura hispanoamericana o latinoamericana, hay, digamos, encuentros y distanciamientos, y lo que se hace para los interesados en un aspecto no se relaciona con los interesados en otro aspecto, y haciéndonos cargo de esto o respondiendo a una iniciativa, a una imaginación sobre el asunto, se han ido constituyendo grupos de estudios, grupos de estudios, en este caso, grupos de estudios caribeños. Tenemos ya en este momento como 4 grupos, ¿no?, que están funcionando con una dinámica más o menos parecida. Es decir, tienen la capacidad de concentrar gente en el instituto que se ocupa de los problemas del área, invitar a otros colegas de otras universidades a integrarse a esos grupos de alguna manera u otra y realizar determinado tipo de acciones, encuentros y demás, como es el caso, que por suerte ya es el tercero y que tiene lugar en este lugar, pero también en el propio instituto. Tenemos un grupo de estudios de barroco, un grupo de colonial, un grupo de literatura argentina del siglo XIX, y es ya una
manera de organizar la investigación más allá de la rutina burocrática, del informe indispensable, sino del intercambio fructífero, etc. En este caso, digamos, el objeto es, para mí, una designación feliz, casi diría una ocurrencia epistemológica muy importante. 10 Grupo de estudios caribeños y no grupo de estudios del Caribe. Esta estructura, esta formulación indicaría, digamos, una perspectiva completamente diferente, por eso la llamo epistemológica, ¿no? Grupo de estudios caribeños supone que esta entidad que llamamos Caribe puede ser una totalidad, ¿no? Puede ser, pero también es una parcialidad en relación con el resto de América Latina. Se juega la relación entre todo y partes. Y en cuanto a lo caribeño propiamente dicho, también hay un juego entre todo y partes. El Caribe, la designación Caribe indicaría una totalidad, pero dentro de esa totalidad hay partes que ocupan la atención, que llaman la atención, ocupan el trabajo y el imaginario de mucha gente diferente. Pareciera que quien se ocupa de lo que ocurre en Puerto Rico toma un sesgo diverso, matizado de quien se ocupa de Cuba, quien se ocupa de Santo Domingo, quien se ocupa de las islas, ¿no? De las islas del Caribe y de la zona en general, de esa zona misteriosa, fascinante, encantadora, que se conoce como, que se designa como el Caribe. Yo conocí un poco el Caribe en el momento de mi exilio en México, que tiene una zona, una región que también es caribeña, también es el Caribe. Mis impresiones en ese momento fueron muy fuertes, muy vivaces, no impresiones precisas sobre el Caribe, pese a que había conocido un poco Puerto Rico, Cuba, etc., sino la idea de una existencia que yo ligaba con la primer mirada de Colón al llegar también al Caribe, ¿no? Una mirada de asombro, una mirada de diversidad, una mirada que da origen a la metáfora. Y la metáfora es también el comienzo de un discurso vivo, ¿no? Una cosa así. De manera que cuando ya tuve que volver a la Argentina, mi primera reflexión, ¿cómo voy a vivir sin el Caribe? Y me tengo que resignar al modesto río de sueñera y de barro del que hablaba Borges, que también tiene su atractivo, aunque no tiene la mitología que tiene el Caribe, ¿no? Entonces, cómo vive uno estas cosas, ¿no? Y qué resulta de todo esto. Vamos a ver, como decía, en las canchas se ven los pingos, vamos a ver qué sucede. Valgan estas pequeñas reflexiones, hechas un poco arbitrariamente, al calor de este mediodía. Al mediodía no suelo tener tanta vehemencia verbal, más bien parco, pero bueno, celebro que estén todos ustedes aquí y estoy muy contento de verlos a todos y de saber que va a pasar algo. Acá va a pasar algo. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, comenzamos. Voy a presentar a Juan Carlos Quintero Herencia, quien es, por un lado, profesor de literatura latinoamericana y caribeña en la Universidad de Maryland. Es también un crítico y ensayista reconocido dentro del campo de los estudios caribeños, entre cuyas obras más leídas están el libro Fulguración del Espacio, Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana, libro que fue premiado por LASA con el Premio Iberoamericano. También el ensayo La Máquina de la Salsa, Tránsitos del Sabor, y la última serie de La Hoja de Mar, Efecto Archipiélago 1, que tiene su continuidad, que bueno, en el Congreso Caribe en Córdoba, que varios de los que estamos acá presentes estuvimos, oyéndolo a Juan Carlos, adelantó la segunda parte de esta serie. También, además de esta labor como docente y como crítico, Juan Carlos es parte de la escena literaria del Caribe, ya que
además de haber sido editor de la revista puertorriqueña Filo de Juego, revista sobre poesía durante la década del 80. También es escritor, es poeta, digamos, tiene una obra poética bastante prolífica, entre cuyos libros figuran, bueno, La Caja Negra, El Cuerpo del Milagro, El Libro del Sigiloso, entre otros varios. Y aprovecho también toda esta actividad de Juan Carlos para que la charla vaya por todos estos carriles. Lo primero que quería preguntarte es, bueno, en parte viendo un poco la trayectoria de tus libros, en principio de tus libros ensayísticos de corte de investigación, me parece que hay también una transición entre ciertas sensaciones o experiencias de lo caribeño que pasan de fulguración, donde me parece que trabajabas un poco la dimensión de la imagen, hacia la máquina de la salsa, donde aparece ahí la escucha, ¿no? Y la voz, digamos, la experiencia auditiva. Y bueno, y esta nueva serie de La Hoja de Mar, en donde aparece la idea de una especie de sensorium caribeño que integra tal vez más una multiplicidad de experiencias sensoriales que va más allá de la imagen y de la escucha. Y quería preguntarte, Juan Carlos, en este sentido, si La Hoja de Mar es una continuidad, hay una trayectoria de tus investigaciones que fue derivando de estas experiencias sensoriales de lo Caribe, que un poco se integrarían o se estarían, digamos, desarrollando en extenso en la serie de ensayos de La Hoja de Mar. Bueno, gracias. No, Sí, funciona, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias a todos, gracias Celina por invitarme, Alejo por estar aquí y a todos ustedes. Voy a entrar de lleno a tus preguntas. Lo primero que quiero aclarar que yo no sé si yo soy parte de la escena literaria, porque es una escena donde ahora brillan muchas cosas que yo no sé si van a sostener ese brillo de aquí a 10 o 15 años. Y de todas maneras, mi papel es un papel menor y esto no es una cita de Deleuze en ningún lugar, de ninguna manera. Pero, digamos algo, yo llego a cuando yo llego a la universidad, ya yo he estado leyendo o escribiendo como puede escribir un niño y adolescente, ¿verdad? Producto de una, como decía en el Congreso en Córdoba, de una clase media, donde había libros en la casa, pero no había exactamente una biblioteca. Y ya yo, en los ratos de soledad o de aburrimiento, asesinaba cosas, ¿no? Y digamos, tanto durante mi bachillerato y mis estudios graduados, yo me mantuve escribiendo mis cositas, haciendo mis cositas, ¿no? Nunca, digamos, una vez me di cuenta que iba a convertirme en profesor, una vez me di cuenta que era inevitable, que era algo que tampoco lo viví como una caída. De hecho, haber podido estudiar en la Universidad de Princeton me permitió ver, porque yo venía, ¿verdad?, de un grupo como todos los grupos de poetas jóvenes, muy arrogantes, conocíamos el mundo, lo sabíamos todo, qué me podía enseñar este o aquel profesor, pero fue también una lección un poco en humildad, trabajar con profesores y profesoras tan variados como Arcadio Díaz Quiñones, Ricardo Piglia, con quien más cursos tomé, y descubrí que era también otro espacio de formación y de lectura y de intensidad. En el momento en que yo empecé a entregar mis trabajos y lo que llaman allá los papers finales, inclusive mis tesis, ya los que lo leían y el director marcaba que lo que yo hacía no era exactamente un libro académico y mis ensayos tampoco eran exactamente ensayos literarios, que había como una suerte de mezcla. En ese sentido, la fulguración del espacio, que es la reescritura
de lo que fue mi tesis doctoral. Fue un intento de pensar el imaginario institucional de la Revolución Cubana, tomando, yo siempre digo, como plataforma de lanzamiento, como trampolín, los primeros 11 años de la revista Casa de las Américas. Y yo hice ese tipo de investigación con tarjetitas y tenía 2 cajas porque me tuve que, no voy a decir la palabra, pero me tuve que leer esos 11 años de la revista Casa de las Américas. Y todavía tengo una caja, la otra la perdí en una de esas mudanzas. De hecho, al final, cuando me voy a Puerto Rico, gracias en realidad a mi esposa, que era estudiante de la Universidad de Yale, yo tuve el lujo increíble de llevarme la colección de Casa de las Américas por préstamo interbibliotecario a Puerto Rico. Y yo la tenía en un escritorio, en un apartamentito. Y cuando sorpresivamente nadie la pedía, no pedían cosas, y si la pedían yo la renovaba y llegó. Entonces ahí yo traté de leer eso, yo no estoy leyendo la revista para desglosar su contenido, sino que estoy tratando de conectar, ¿verdad? Y de identificar imágenes sobresalientes, y ahí, digamos, si yo anoté algo, descubrí algo, fue esto que yo llamo en otros lugares, ahí la Revolución Cubana, o el discurso institucional de la Revolución Cubana inaugura una suerte de aparato óptico, ¿verdad? Todo está a plena luz, como dice una canción desastrosa de Silvio Rodríguez, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Pero este discurso sobre el espacio, ¿verdad? Era el discurso de territorios libres, yo empecé a trabajar con el discurso institucional y ver cuáles eran sus temas recurrentes, ¿no? Y toda esta iluminación, y vincularlo, ¿no? Pensar también la experiencia de la revista, la experiencia de lectura. Precisamente para Casa de las Américas en los años 60 era la revista más importante del continente, por lo tanto también me interesaba imaginar y también fabular qué significaba para cualquier lector hojear y pensar esta revista. Y si hay algún tipo de continuidad con el libro siguiente, La Máquina de la Salsa, que creo que va a salir una edición en España, pero no sé, no estoy seguro todavía, es porque yo empiezo a escribir un poco sobre la salsa como el efecto de 2 malos ratos. Uno yo siempre he dicho que La Máquina de la Salsa es como el enjuague bucal que yo necesitaba después de estar leyendo 11 años de Casa de las Américas, ¿no? Porque de los primeros números, cuando aparece el cuento de Calvert Case y el regreso, que se publica por primera vez ahí, cuando tiene a Antón Arrufat como director, sale también, de hecho creo que el bamboleo, hay un poema, el bamboleo frenético de Piñera, sale también Casa de las Américas. Al final, donde están recogidas las declaraciones del Congreso de la Cultura del 71, muchas cosas han pasado, ¿no? Entonces yo necesitaba un poco sacarme de la boca todo ese mal sabor y también la desilusión, ¿verdad? Porque era lidiar con ese corpus, fue ver también lidiar con el imaginario, el sueño de mis padres y de mis maestros. Y el otro mal rato es que cuando yo ya termino y empiezo a escribir y empiezo a leer lo que está saliendo sobre la salsa, pues tenía muchos problemas con lo que se estaba escribiendo sobre la salsa, porque inmediatamente me di cuenta que la salsa parecía que la gente bailaba, consumía y gozaba con la salsa siempre para exhibir sus identidades, ¿no? Yo decía, esta gente fue algún día, en algún momento de su vida han ido a un baile de salsa, han estado frente al Gran Combo, a Celia Cruz. Entonces yo veía todos estos papers y empezaron a premiarlas todas las universidades, inclusive Casa de las Américas, pero eran relatos
eran fantasías hermenéuticas sobre el poder de la disciplina que leía la salsa. Eran más libros autobiográficos sobre el investigador o la investigadora y todo el archivo que movilizaba para leer una cancioncita. Yo creo que ahí hay mucho trabajo y hay muchos temas por discutir, pero había una especie de chatura, se aplanaba la experiencia y de repente la salsa también aparecía como este otro género auroral donde nuestra identidad, whatever that means, aparecía. Y se borraba, ¿verdad? Que cuando la salsa surge era música de negros, era música de cafres, era música de gente de mal gusto. Y parece que hay gente que llegó a la salsa a través de Silvio Rodríguez o de la Nueva Trova, y eso ya es un problema. Y yo decidí también más leer los textos de la salsa. Los salseros escribieron esas canciones y pensar también la performance salsera como una inscripción. Y lo que hice fue autonomizar momentos donde me parece que el género define esa cosa tan difícil de definir, que es el sabor. ¿Cómo piensan el sabor? ¿Cuáles son las imágenes de lo sabroso? Y ahí, ¿verdad? Yo estoy obsesionado con esto, debe ser porque soy miope y no confío mucho en los ojos, sino en otras cosas. Entonces, ya en la hoja de mar, dejado atrás todas las demandas y los ritos, ¿verdad?, de expiación que supone advenir a una cátedra en los Estados Unidos, yo solicité para ese proyecto una beca Guggenheim y tuve la suerte y la dicha de obtenerla, y me propuse hacer el libro que yo quería hacer como a mí me diera la gana, ¿no? Y ese, bien o mal, yo siempre digo que ese es el libro por el cual yo estoy en la tierra para escribir. Igual mañana digo otra cosa, pero por ahora me siento muy contento escribiendo de esa manera, haciendo las cosas que hago de esa manera. No me interesa ni un pepino angolo si creen que estoy parodiando a alguien o que estoy lesameando o que estoy siendo... No, yo realmente abrazo eso, me dejo contagiar. Yo inmediatamente descubrí que la escritura que funcionaba, por lo menos para mí, era una escritura en la cual yo me dejaba afectar por lo que leía. Yo no podía, fuese lo que fuese, ¿no? No todo tiene que ser, ¿verdad?, intenso y aspavientoso. Pero yo creía que algo de la afectividad y la enorme intensidad que me produce a mí ciertas lecturas pasara también en mi escritura. Yo no creo que con yo declararlo lo he logrado, ¿verdad? Porque la última palabra siempre lo tienen los lectores. Pero yo creo que sí, que eso sería, ¿verdad?, una manera de, si hay una continuidad en mi trabajo, es ese. Entonces, la poesía fundamentalmente siempre ha sido una constante. Yo no practico esos rituales de que me tengo que levantar a las 8 de la mañana para escribir. Ese del escritor profesional que hace como calistenias. No. Yo sé en qué hora soy más productivo, sé qué temas, conozco mi ritual y qué tipo de experiencia ocurre, pero yo no diría que tengo una especie de gimnasia para hacer eso. Entonces yo siempre estaba escribiendo, obviamente se puede ver el diálogo en mi poesía con muchos de los textos y de los autores que he manejado, incluidos los salseros. Pero nunca trafiqué en la academia norteamericana con mi perfil como autor. De hecho, si tienen acceso a mi currículum vitae, esta parte yo no lo pongo todo, no me gusta eso. En los Estados Unidos hay gente que hace carrera con eso. A mí nunca estuvo vinculado a la academia. En la academia yo encontré una cámara de resonancia para mis pasiones. Entonces por ahí va.
Bueno, a partir de tu respuesta me surgen más preguntas, así que por ahí me voy a salir un poco del libreto y quiero... Puedes preguntarme hasta de despacito si quieres. Lo hago. No, escuchándote, Juan Carlos, pienso, bueno, pese a que no das nombres propios y que varios de tus libros tienen un tono polemicista, Sí. me gustaría entonces, bueno, preguntarte, claro, vos estás diciendo, por ejemplo, en El origen de la máquina de la salsa, estaba en tus lecturas, o mejor dicho, en tu lectura de los trabajos que se estaban realizando sobre la salsa como un fenómeno identitario o esencial del Caribe. Y claro, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de un ensayo de otro escritor boricua como Julio Ramos, que tiene un ensayo que se llama Descarga Acústica, donde él dice, bueno, claro, eso que vos estás nombrando, él lo llama el fonocentrismo caribenista y una suerte de fetichización del ritmo. Sí. No que él da nombres propios, habla bueno, creo que en tu libro también aparecen referencias a algunos ensayos de Francis Aparicio y autores... Mi primo Quintero Rivera. Y también, bueno, hay un poco de fonocentrismo en el Caribe en un momento para pensar esta dimensión auditiva como esencialista. ¿En qué medida ese gozo que experimentabas con la salsa te permitía escapar de esa tradición? O si simplemente vos lo que querías era evitar buscar en esas experiencias fruitivas de la salsa un marcador identitario que fuera otra cosa. O sea, que eso permitiera elaborar otro tipo de discursividad que no sea esencialista, identitaria, a partir de algo que, lo quiera o no, es caribeño, digamos, esa rítmica, ¿no? Sí. Bueno, la salsa es un fenómeno incomprensible sin la ciudad de Nueva York, ¿no? Yo una vez entrevisté no entrevisté, mentira, estábamos en su casa, con su mamá era una santera importante en Puerto Rico y estábamos viendo videos de rituales santeros y de música puertorriqueña y música cubana. Y en un momento yo hablé con Roberto Roena, está vivo todavía, es el director de una orquesta muy importante que se llama Roberto Roena y su Apollo Sound. Si usted ve la portada de mi libro La máquina de la salsa, hay es como el módulo lunar que está gravitando alrededor es una desconstrucción que hubo que hacer en la editorial porque si no para pagar los derechos. Exacto, porque el imaginario maquinal es también muy poderoso ¿verdad? Muchas orquestas al momento de figurar el sabor la quieren figurar como esta suerte de máquina, este tren o esta avanzada que viene y arrolla, ¿no? Entonces ahí sí yo literalmente entré a la discusión batallando con la imagen de los salseros que tanto producía Francis Aparicio en un libro que se llama Listening to Salsa, y que yo lo que hice fue cuestionar mucho eso, que es si de verdad están escuchando la salsa. Y el otro que fue premiado también por Casa de las Américas y por la Latin American Studies Association, el libro de mi primo, somos primos hermanos y creo que me acuerdo también a veces que es primo de confirmación, Ángel Quintero Rivera Chuco, ¿no? Sí. Pero a diferencia de otros espacios o digamos campos intelectuales donde el debate y la polémica no es un asunto familiar y por lo tanto no hay que tener como estos cuidados de decir ciertas cosas, en Puerto Rico todavía eso es así, ¿no? Y era muy difícil, ¿verdad?, de cantar, que yo estoy hablando de los textos, separar de los textos de estas imágenes y que lo que tú eres no es exactamente igual a lo que dices. Yo te sigo apreciando y queriendo, pero yo para leer esta canción de Rubén Blades no necesito contar las sílabas. Y cuentan las sílabas de las canciones y lo ponen páginas contando sílabas y de ritmo. Entonces, eso tendrá un valor, pero eso produce, a mí me parecía que era este deseo de presentar en el gran pabellón de la cultura, en mayúsculas, a la salsa, para que vieran que había una estructura, que había un rigor, que había una seriedad. Entonces siguen hablándole, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera siguen hablándole
a los sumos pontífices para que les dejen entrar por ahí. El otro libro fue Listening to Salsa de Frances Aparicio, que es un libro muy importante en la medida que se puso a discutir algo que no discutían los salsómanos, los fanáticos de la salsa, que es el imaginario de género y la violencia de género que hay en las canciones de salsa. Y entonces ahí se construye como un itinerario también por Frances de los salseros buenos y los salseros malos, ¿verdad? Esta canción es misógina y esta canción no lo es. Entonces ahí empezó, porque es un libro muy de los años 90, donde ya la máquina identitaria y de la corrección política muy propia de los estudios culturales está haciendo mucho negocio en el circuito académico norteamericano. Hasta tal punto, voy a traer dos anécdotas que están en el libro y que las pueden encontrar allí para que no digan que son lucubraciones de mi lengua venenosa. Es que hay una lectura de la canción Usted Abusó de Celia Cruz, la canción originalmente brasileña, y fundamentalmente Frances lee esa canción como una canción donde un sujeto femenino se queja del abuso y la violencia que recibe. Y yo, pues no la escuchó, ¿no? Es una canción de desamor. Tú no te enamoraste de mí. Y el abuso es la dilapidación, ¿verdad? Pero se construían, ¿no? Entonces se higienizaba mucho todo esto, todos los lugares opacos y sórdidos también que estaban en el género eran leídos o mal leídos. Y cuando se empezaba a pensar, digamos, porque era obligatorio el gesto político de la salsa, ¿verdad? Pues, Quintero Rivera propone que la salsa responde a una vieja tradición contracultural cimarrona del Caribe, constitutiva del Caribe, y que en la salsa lo que estamos viendo es esa identidad, esa nueva cimarronería, desafiando los cánones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer así. Pero si usted agarra las 10 canciones de salsa más importantes del mundo, no hablan de eso. La canción de salsa más vendida en el planeta es Pedro Navaja. Y es una canción sobre el encuentro irresoluble, insalvable entre una puta y un matón en una calle de Nueva York, donde un borracho que dobla por la esquina como en un cuento de Kafka, ¿verdad? Dice el tema de mi canción: la vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. La canción emblemática más conocida es un canto al sinsentido a veces de las cosas, de que no hay ningún proyecto, de que no hay ninguna reivindicación ni solución, que a veces, como dicen los americanos, shit happens, ¿no? Que a veces no hay justicia, no hay dignidad, y el sabor se monta, digamos, el sabor, yo diría caribeño, ¿verdad? Mi teoría del sabor caribeño en general es siempre una suerte de incineración de los infortunios, de lo que está mal, ¿no? Es siempre hablar de lo que está mal, de la violencia, del hambre. Son canciones sobre el hambre, sobre la desesperación. No hay canciones sobre qué bien me siento, ¿no? El gran compositor de la salsa, que es Tite Curet Alonso, una vez, y esto dice Rubén Blades en una entrevista, le decía, porque Rubén Blades aprendió mucho escuchando y hablando con Tite Curet Alonso: si usted elimina sus canciones del género, el género se derrumba. Decía, Rubencito, porque él hablaba así suavecito, Rubencito, fíjate, en las canciones de amor, ¿cuáles son las canciones de amor? Hay dos tipos de canciones de amor. Al principio, cuando el tipo está enamorando, ¿verdad? Y seduciendo y diciendo, y tú eres una maravilla y una cosa más increíble.
Y al final, cuando todo se ha ido ¿verdad? Cuando ya nada funciona, no hay nada en el medio. No hay nada sobre cuando estamos felices en los suburbios con 2 dálmatas. Nadie escribe sobre la felicidad. Escriben sobre el momento de la seducción y del deseo. Y el momento, ¿verdad? Pero eso es la ranchera también. Eso es también el tango. Eso es también... La musicalidad nuestra es esta especie de combustión de la negatividad, ¿no? Se goza porque de alguna manera se quiere hacer algún tipo de establecer una relación con el dolor y con la angustia. Entonces yo creo que eso era importante, ¿no? Yo creo que eso era importante decirlo, un poco para sacar. Igual, el gran compositor de la salsa, Tite Curé de Alonso, en una canción que graba Ismael Rivera, ya en los años salseros, Ismael Rivera es el sonero mayor. No le hagan caso a lo que digan los cubanos, es el sonero mayor. El nombre se lo puso Benny Moré. Entonces, quizás un poquito de averiguar. Y cuando Benny Moré iba a Nueva York y los productores judíos en el Palladium le montaban esta super orquesta con maestros de todo tipo, y él sabía que estaba la orquesta de Rafael Cortijo e Ismael Rivera, él decía, no, ¿cómo era? Mr. Weinstein. Yo quizás estoy diciendo mal el nombre del empresario. Muchas gracias por sus músicos y su orquesta, pero yo voy a tocar con la tribu, ¿no? Porque cuando el combo de Cortijo tocaba en el Palladium, los bomberos llegaban a parar, decir, please, no more pachanga, please, porque temblaba, ¿no? Entonces, porque eran músicos que lo de ellos era sacudir. Entonces, ese Cortijo escribe, Ismael Rivera graba una canción de Tite Curé de Alonso que se llama Mi Música. En el 77, 78, está explotando en Puerto Rico y en muchas partes de América Latina la nueva trova, la canción de protesta, etcétera, etcétera. Y esa canción es literalmente la proposición del género, a mí me parece la proposición del género de distanciarse de ese tipo de toma del espacio público sonoro. La canción dice, mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, tampoco da las señas de protesta general. Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, queda en el centro de un tambor bien legal. Y yo soy un pasaporte. Yo soy un pasaporte que puede usar cualquiera para pasarla bien. No creo que sea difícil de entender. No creo que sea aquí en un momento que la gran herencia cimarrona, multisecular aquí. No. Es un género, queremos pasarla bien ahora, ¿no? Y entonces es un género sobre la existencia de la vida, ¿no? Yo creo que había muchas ideologizaciones y me parecía que entonces había que abrir una reflexión sobre qué significaba escuchar, ¿verdad? Porque a veces yo no sé si están escuchando, ¿no? Yo creo que están escuchando su agenda disciplinaria. Interesante. Oye, si yo me paso... No, vamos bien. A propósito de esto, estaba pensando, bueno, justo con la salsa, ¿no? Que siempre está en disputa ahí entre Cuba y Puerto Rico, que son, creo, las Antillas Mayores son como tus dos faros a la hora de trabajar, ¿no? Muchos de tus trabajos abordan la literatura cubana y la cultura cubana y puertorriqueña. Pero bien nombraste que la salsa es Nueva York también, ¿no? Entonces eso me da el pie para preguntarte, ¿en qué medida los enclaves antillanos de los Estados Unidos, las diásporas, se integran en tu estudio de lo Caribe? Mira, para volver a esto de la salsa, y creo que empecé a decir que había hablado con Roberto Roena y no terminé. Yo le pregunté a Roberto Roena, que era el bongocero de la Fania All Stars, que es la orquesta que internacionaliza la salsa. Esa película que hay en la pelea de Ali y Foreman en Zaire,
La orquesta que va y acompaña a las estrellas de Motown es la Fania All Stars, y ya ha sido integrada a Celia Cruz. Ahí es cuando Celia Cruz aparece y canta Kimbara. Y yo le pregunté a él, ¿de quién es la salsa? ¿Verdad? Estaba él, ¿de quién es la salsa? Y él, que ya está, habla así ronquito y no se le entiende mucho, me dijo, la salsa no es de nadie, ¿no? La salsa no es de nadie. Muchas veces entonó ese debate que si la salsa es cubana, que si la salsa es puertorriqueña. Yo lo que veo es una reedición de las malas mañas de los nacionalismos, ¿no? La salsa no es exactamente un ritmo, es un género, una manera de producir música, en donde la presencia del son y el guaguancó es innegable. Pero reducir lo que el género hace, ¿no? Y lo que el género produce históricamente a sus entronques o a sus genealogías, ¿verdad?, raciales o identitarias, es una reducción, ¿no? Es el resultado de muchas mezclas. El músico puertorriqueño de Nueva York, Willie Colón, dice, yo puedo dar un concierto de salsa completito y te puedo grabar un disco y no toco un solo ritmo cubano, ¿no? En la salsa habían mezclas de todo tipo, música puertorriqueña jíbara, bomba plena, había merengue, había música clásica, jazz, funk, y en una misma canción, Pedro Navaja, hay distintos momentos que son distintos ritmos. Sin duda, el cierre, ¿verdad?, de la plaza de Cuba musical, que yo estoy de acuerdo, o sea, la leyenda musical del Caribe en términos de los géneros que ha producido es Cuba, pero estoy seguro que en cualquier momento alguien en una revista académica dirá que el reggaetón también es cubano, o el trap, o lo que sea, porque eso viene, sí. Y creo que por esos diálogos, la mayoría de los músicos que están en los Estados Unidos, en Nueva York, en el momento de surgir la salsa, que es a finales de los 60 y toda la gloriosa década de los 70, eran puertorriqueños. Pero habían grandes músicos cubanos, pero también dominicanos. Y algo que no se discute mucho, judíos de Nueva York. Que eran los grandes bailadores. Y que crearon también, que estaban escuchando la música caribeña antes que cualquier otra comunidades. Hay un trombonista, Buddy Rogers, que es una leyenda. A mí me encantaría escribir sobre él. Es el que le enseña de cierta manera, le da el sonido del trombón, ese trombón que suena como un camión que viene descontrolado, es este señor. Entonces, las comunidades diaspóricas en Nueva York son importantísimas. Pero algo que hay que subrayar aquí es que en el momento clásico, ¿verdad? Yo les invito, está en línea el Smithsonian, el PBS, el Public Broadcast Stations, la serie tiene una serie de música, y hay una dedicada a la salsa, y ellos presentan ese momento auroral, que es cuando surge, porque ese sí que es auroral, cuando surge en el Cheetah, un club que se reúnen por primera vez. Y la pregunta que le hace al público, ¿cómo es posible que esta revolución musical no las perdiéramos en los Estados Unidos? Porque la salsa se grabó en español, no hizo ningún esfuerzo en el llamado crossover. De hecho, cuando empieza a hacerlo, porque están perdiendo ganancia, no funciona. Entonces es cierto que estaba muy localizada las comunidades latinoamericanas y sobre todo caribeñas en Nueva York, pero empiezan inmediatamente a viajar por América Latina y también por Europa, ¿no? Y no, todo lo cantaban en español, ¿no?
Y eso es un momento, creo que muy importante. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí. Bueno, y trabajás entonces... Digamos, lo de las comunidades y los enclaves, sí, yo entro más, yo siempre entro a mis temas por los textos, por las imágenes, más que por los sujetos o los autores, ¿verdad? En eso nunca creo que me he planteado la idea o que se pueda leer lo que yo escribo como representativo de un haber comunitario, ¿no? Yo entro por temas, entro por texto, entro por inscripciones, por situaciones que me generan muchas preguntas, y me gusta pues mezclarlas y conectarlos con cosas que supuestamente no estarían relacionados, ¿no? Una teoría, cómo narra el salsero la escucha, porque hay muchas canciones también sobre qué significa para ellos escuchar, con las teorías de la escucha, digamos, de Peter Sloterdijk, que tiene un libro sobre esto, u otros, ¿no? Mezclar a ver qué pasa y a ver qué ruidos surge de ahí. ¿Queda tiempo para una más? Sí, ¿no? Podemos, sí. Si quieren también, si alguien quiere intervenir. Sí. Tenemos la visita guiada a las 3, solamente tenemos que subir la escalera, así que aprovechemos todo lo que Si podamos. alguno tiene una pregunta que hacerle a Juan Carlos. Preguntas, comentarios, ataques que no sean personales. Yo me quedé con algo que dijiste hoy cuando arrancaste esta charla y hablabas de tu infancia y las cosas que escribías y de cómo después también esa escritura un poco políticamente incorrecta o no adaptada a ciertos estándares, ¿no? Siguió en tu trabajo. Pensando en tu último libro, en Hoja de Mar, hay ahí también un deseo o un gozo con la escritura que te aleja y mejor dicho, que te acerca más a tu fase poética, digo por el lenguaje en que está escrito el libro, ¿no? La cantidad de tropos, de figuras, de trabajo incluso con los recursos tipográficos, sí. Que hay como una indagación también en el propio lenguaje con el cual encarar ese objeto de estudio. Yo no sé a quién se lo escuché, creo que estaban entrevistando a un novelista, no sé quién es, quizás no es ni importante, pero lo entrevistaban y la persona que lo entrevistaba se dio cuenta que tenía unas botas, el autor tenía como unas botas como de cowboy muy sofisticadas, creo que era un autor, no sé si era español o no sé, o mexicano, no sé. Pero mira, en la novela hay un momento que tú hablas de esas botas y que tú discutes esas botas y yo digo, pero si yo no le presto las botas a mis personajes, ¿qué tipo de autor soy? Entonces, yo no podría escribir un ensayo académico no sobre estos temas si algo de lo que a mí me apasiona y me moviliza la escritura no está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que yo llamo un poco la idea del contagio, la contaminación. Y de hecho hace poco vi esta instalación sobre Saer, que está en el espacio cultural de Oste, y hay un momento que le preguntan sobre sus ensayos y él comenta que él no se sentía cómodo porque parecían notas personales muy propias, que él también quería hacer literatura, aunque fuesen ensayos de crítica, aunque fuesen ensayos de reflexión. Y yo creo que, ¿verdad? Yo no quiero leer un paper académico más que comience con un marco teórico y después del segundo párrafo yo sé cómo va a terminar y yo sé lo que me va a decir, ¿no? Yo quiero un poco de reto, un poco de sorpresa, ¿no? De que algo pase de otra manera. Entonces yo entendía que ya uno está grandecito para seguir estar bajando la cabeza y con el sombrero en la mano pidiéndole permiso a los teóricos y a los marcos para poder decir algo. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más.
Despacito. Bueno, despacito. ¿Qué opinión te merece Luis Fonsi? Bueno, al margen de lo que ustedes piensen, ya Despacito ha llegado a la situación de saturación, ¿sabe? Si usted tiene amigos puertorriqueños o puertorriqueñas, usted le pregunta Despacito, su vida corre peligro, porque los han estado oyendo y se los han estado metiendo por ojo, boca y nariz hace mucho tiempo. Pero a mí realmente me sorprende, me sobrecoge la dimensión de ese éxito. Yo no sé si ustedes quieren vayan a YouTube y vean cuántas versiones, en cuántos idiomas está, ¿no? Y como para mí la crítica o la experiencia cultural está muy alejada del juicio moral, pues el video sí es como pornografía de la pobreza, porque hay esta especie de Dios en medio del arrabal por excelencia del extramuro de San Juan, que es La Perla, pero realmente esa canción es demasiado pegajosa, es como una infección viral, es una situación, y que haya inclusive desplazado a la Macarena, que era importante, que alguien tenía que hacer eso, ¿no? Que desplazara a la Macarena. No es poca cosa que un reggaetonero con un nombre tan emblemático como Daddy Yankee y Luis Fonsi lograran eso, ¿no? A mí obviamente un momento de la canción que es nosotros decimos charro o corny, así, los españoles dirían hortera, es ese momento que dice, sí, todas las cosas que dice, pero dice que hasta que las olas digan, ay bendito, ¿no? Que dar amor y gozadera hasta que las olas digan, ay bendito, porque siempre, obviamente, cuando aparece el mar a mí se me para la antenita. Así que lo oí, no es que lo ponga y lo busque, me parece que es fenomenal. Me encanta, hay una parodia que hacen unos comediantes italianos que es extraordinaria y me fascina, ¿no? Sí, porque están en un automóvil y están los cuatro despotricando que esta canción, que es absurdo, mira cómo tratan a la mujer y mira qué estupidez, esto es muy simple, mira, está diciendo a todo, pero se saben la canción y están cantando y se la saben y gesticulan y gritan y la adoran, pero parece que en algún lugar hay una demanda moral o de superioridad intelectual que tienen que decir esta canción es basura, ¿no? Y eventualmente al final del video aparece Luis Fonsi en una calle, no sé en qué ciudad de Italia, y lo ven así y se quedan y no lo identifican. ¡Ah! ¡Enrique Iglesias! Entonces, que es también algo, ¿no? Habla también de esa invisibilidad de la que habla Lalo de los puertorriqueños. Así que sí. Me gustaría que comentaras algo más sobre tu lectura de Casa de las Américas. Okay. Porque lo mencionaste, pero no Sí. nos dijiste qué sacaste de todo eso. Bueno, yo lo que saqué de todo eso es que fue un proyecto que intentó en su principio reconstituir un espacio de discusión plural y de hecho muy vanguardista entonces. En un tiempo funcionó como un espacio donde se protegían a ciertas figuras que allí recibían cierta protección durante los primeros años de la revolución, pero una vez la revista de la institución se convirtió en un vocero del régimen y de la institución, pues yo creo que esa experiencia dialógica se acabó, porque se cerró. Y uno también podría narrar que una de las marcas del cierre o del acabose de la Revolución Cubana es la cancelación del espacio público, ¿no? Esa estatalización
de la experiencia pública, de la experiencia cotidiana, ¿no? Y eso se puede leer, me parece a mí, en los debates y en los textos y en las colaboraciones. Hizo muchas cosas, sacaron muchas cosas, era el lugar donde uno se enteraba. Pero ya eso lo habían hecho otras personas, ¿no? Ya otras personas habían leído los temas, la importancia que tuvo, el premio, cuán también importante ha sido ese premio. Pero una vez la Casa de las Américas empezó a hacer silencio sobre situaciones específicas, como el acoso y represión de los homosexuales, que yo no lo trabajé, dicho sea de paso, sobre cuando se reproducen las declaraciones de Berto Padilla, y se retira, literal, ya había empezado este proceso de retiro de intelectuales de punta de toda América Latina, temprano en los años 60, pues ese proyecto me parece que finiquitó, ¿no? A veces las revistas se siguen publicando, pero sabemos que están muertas muchas veces, porque están muy ideologizadas, a veces están muy ideologizadas, no hay mucho espacio para debate verdadero, hay santos lugares, hay temas que no se tocan. Lo que yo saqué fue que el imaginario espacial y el imaginario lumínico era una manera de en realidad irradiar, por eso fulguración, no es que es fulguración porque también es la fulguración de la iluminación para que se vea la realidad de las cosas, pero también es ese sol que quema y que acaba, es la fulguración también del que se somete a la quimioterapia, y que acaba con todo tipo de diferencia, de exposición. Para mí fue un intento de hacerle justicia a lo que decía Hannah Arendt en su libro sobre la revolución, que obviamente ella tiene muchos problemas con la figura de Robespierre, y dice que las revoluciones se obsesionan con sacarlo todo a la luz, ¿verdad? Con sacarlo a toda la luz, que todo se vea. Y se pregunta por qué todas las revoluciones históricas tienen choques y les va mal con los artistas. Siempre hay ¿no? Y la proposición es que los artistas precisamente trabajan con lo que prolifera, crece y goza en la oscuridad. Y cuando lo sacan a la luz, pues se muere, ¿no? Se muere un poco, además que son ¿verdad? Sacarlos a la luz para un poco, o reprenderlos, ajusticiarlos, expulsarlos, humillarlos, ¿no? Y creo que eso fue lo que traté de hacer. Marcial Gala nació en La Habana en 1965. Escribió los libros de poesía, Monedas de centavo y Un extraño pájaro de ala azul, los libros de cuentos, Dios y los locos, Es muy temprano, Escuchando a Miriam H., Necrofilia, El juego que no cesa, las novelas Sentada en su verde limón, Monasterio y La catedral de los negros, con la que obtuvo el premio Alejo Carpentier y el premio de la crítica, y su cuarta novela, Rock and Roll, será editada por Corregidor en los próximos meses. En este momento está siendo traducido al inglés, al alemán y al italiano. Bueno, la primera pregunta que yo le quería hacer a Marcial es ¿por qué dice que se siente más escritor cienfueguero que escritor cubano? Bueno, yo digo que me siento más escritor cienfueguero que escritor cubano, porque la ciudad de Cienfuegos siempre ha sido muy importante en mi narrativa. Siempre es una ciudad que para que viva ajeno a ella no es gran cosa, porque es un pequeño núcleo urbano de 150.000 habitantes, pero para los que pusimos Cienfuegos y que vivimos ahí, la ciudad tiene características sui generis. Si se dice que el malecón es el gran sofá habanero, en Cienfuegos hay un prado. Ahora, por motivos que desconozco, la gente los cienfuegueros empiezan a reunirse también
en el malecón de Cienfuegos. Pero antes se reunían mucho en el Prado y recuerdo que había una especie de bullicio intelectual. Había varias personas que leíamos mucho. En ese tiempo en Cuba se publicaba bastante. Se publicaban muchas novelas baratas de colección Huracán y esas cosas, que la gente las consumía mucho, novelas policiales. Y entonces, por suerte, los grandes libros como La Guerra de la Paz, los libros de Edgar Allan Poe y muchos grandes libros quedaban en la librería, porque no le interesaban a muchas personas, a un precio muy barato. Y los que nos congregábamos ahí, en esa ciudad que nunca tuvo un escritor que destacara por encima de los demás, de manera que quizás por eso Cienfuegos tiene la característica de que los que escriben, sobre todo prosa, tienen características muy disímiles entre ellos. Sin embargo, podíamos leer esos libros y había mucha efervescencia cultural. Y entonces, yo siento que le debo mucho a Cienfuegos, porque la Habana Vieja que yo conocí, como decía allá en Córdoba, era una ciudad muy contaminada, con un olor a gas tan intenso que, como yo cuando llegué a Cienfuegos lo olvidé, y después al volver a La Habana me di cuenta que ese era el olor característico de La Habana Vieja, un olor formado por tuberías de gas rotas, por albañiles en mal estado, que Cienfuegos no se sentía, una ciudad distinta. Que como es un típico barrio soviético cubano, ¿no? De edificios que parecen piezas de dominó tiradas al tuntún, sin una característica urbana bien establecida, pero que comparado con como se vivía en La Habana, o vivíamos nosotros en particular en La Habana Vieja, para mí fue un gran descubrimiento sentir que estaba allí en ese lugar tan diferente. Y en Cienfuegos, mi hermano mayor y yo luchamos mucho para que se reconociera nuestra identidad, y esa cuestión de integrarnos a la cienfuegueridad quizás hace que yo me sienta un autor tan cienfueguero. Bueno, la pregunta que tengo tiene que ver con esta que te hizo Ana recién. Una vez yo escuché contar una historia muy hermosa acerca de tu formación como escritor y de esos viajes de Cienfuegos a La Habana, a la Biblioteca Nacional y digamos, casi como de una manera muy autodidacta también, de ir a leer a la biblioteca. Y bueno, te quería preguntar sobre esa historia y sobre tu formación como escritor. En Cuba pasó algo que casi hizo que muchas personas de Cuba fuéramos como pequeños Quijotes, que de pronto un poeta como Lezama, que había estado tan olvidado, empezó a darse a conocer y se publicó. Y yo recuerdo que yo estudiaba en la Universidad de Santa Clara, estudiaba arquitectura. Nosotros teníamos una amiga que se llamaba Candelaria, que era una persona muy apasionada. Ella se apasionó muchísimo con la poesía de Lezama y empezaba cada vez que tenía un minuto libre, empezaba a recitar aquellos poemas. Ella tenía ese carisma que tienen los líderes naturales. Estábamos en el tercer o el cuarto año de arquitectura y nos reuníamos todos ahí en su albergue y ella empezaba a recitar los poemas de Lezama y aquello, y después cuando ella no podía más, otro agarraba el libro y lo recitaba también. Y todas las personas en Cuba, o muchas, los que escribían poesía, y yo estaba en la facultad de filología ahí también, y otros como yo mismo, era de ciencia, pero que me gustaba la poesía, muchos se volvieron poetas o aspiraron a ser poetas lezamianos, ¿no? Yo tenía un amigo que él iba todos los días o cuando podía a la biblioteca de Santa Clara y agarraba las enciclopedias y empezaba a hacer un poema lezamiano. Lo fabricaba ya directamente mientras los otros se lo pensaban y se rompían la cabeza. Él decía, no, un poema, porque él se estudiaba matemáticas cibernéticas. Decía, un poema lezamiano se fabrica así. Yo lo veía siempre con los libros ahí. Y entonces era una cosa muy curiosa. Y en esos días, entre tantos libros, salió uno que era Órbita de Lezama Lima.
Entonces Lezama habla ahí de lo que él llama el curso F. Y de pronto creo que empieza a decir los libros que hay que conocer a alguien para no ser un absoluto ignorante. Y de esos libros pocos habíamos leído, éramos ignorantes entonces. Y como en aquel tiempo los precios del transporte en Cuba eran mucho más baratos, el tren de Santa Clara a La Habana costaba 7 pesos y de Cienfuegos a La Habana costaba 6. O sea que yo podía ir lo mismo a tomar el tren y desembarcar en la Biblioteca Nacional y leerme un libro y estar al otro día o en Cienfuegos o en Santa Clara, depende de que tuviera clase. Y hice eso, empecé a mandarme a Ciudad de La Habana a leer los libros del curso F. O sea que era llegar e inventar, porque muchos de esos libros no te lo querían prestar. Era, si daba casualidad que estaba entre los libros que no eran recomendables, que tenías que tener un papel de alguien que dijera que tú estabas apto para leer ese libro. Habías hecho el viaje por gusto, entonces tenías que mandarte a Casa de las Américas, donde los libreros, los bibliotecarios solían ser más dispuestos a prestar libros, no eran tan exigentes. O tú mismo fabricaste un papel que decía este hombre está autorizado por sus condiciones, a leer este libro, y así. En uno me estaba acordando que me contaste que en uno de esos viajes te metieron preso. Tu papá te tuvo que ir a buscar porque no eras de La Habana, ¿no? No decía tu carnet de identidad. O sea que eran unos viajes, unas aventuras que tenían sus riesgos, sus peligros. Bueno, recién estábamos viendo las obras y están las obras de Wilfredo Lam acá en el museo, y hace poco Marcial participó en Verbo América, que es un ciclo que organiza acá en Malva, que los escritores eligen un cuadro, un pintor, y hablan sobre, bueno, escriben o comentan o charlan sobre ese autor. Y a mí me interesó en eso que escribiste, cómo relacionaste la obra de Wilfredo Lam que acabamos de ver con tus propias búsquedas, ¿no? Parte de las búsquedas de Lam con tus propias búsquedas. No sé si quieren que lea una partecita chiquitita. Si Breton definió el surrealismo como el bello encuentro de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección, ¿qué será entonces el arte de Lam sino el encuentro de esos objetos en la jungla, en el mundo mágico de los orillas? Así Lam le deja al autor cubano una herencia que se vuelve tanto pictórica como literaria, herencia que se nos da como un método de descubrir lo esencial cubano, no en lo apolíneo, en lo católico visceral que tanto movía a Lezama y a otros miembros del grupo Orígenes, sino en la otra orilla, en el margen que Virgilio Piñera definió como la maldita circunstancia del agua por todas partes. En esa circunstancia que cabe toda la singularidad cubana, isla de la cual se pueden parafrasear las palabras que Borges dijo, refiriéndose a la India: Cuba es más compleja que el mundo, y en esa complejidad, en esa capacidad para la vida exagerada, que es una de las características del ser cubano, ya lo dijo Máximo Gómez, el cubano cuando no llega, se pasa, está la búsqueda de lo esencial narrativo artístico cubano. Basta leer a Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera y otros para entender lo que deseo decir. En esa singularidad, en esa especial vocación para lo distinto y exagerado, se inscribe mi novela La Catedral de los Negros, obra donde intento que los susurros que escuchó Lam se vuelvan gritos, obra marcada por la reconstrucción, la vuelta y el escape, porque de cierta forma toda isla es Ítaca y todo isleño es Odiseo. Cuba tiene sus catedrales en el futuro, dijo Lezama en una de sus páginas más preclaras, y Lam trató, con su obra, de edificar una de esas catedrales, solo que en su caso la catedral se vuelve selva, jungla, selva en la cual cabe todo, como en el famoso tapiz Bayeux, donde estaba representado lo que era y lo que no, o como la columna en que Trajano quiso representar la grandeza de Roma. Lam, en su pintura, representó la grandeza, la enormidad, la desmesura de ser cubano, pero lo hizo de manera sesgada, de soslayo. Entonces, a mí me interesa esta idea del margen para pensar la tradición, un lugar maldito con marcas casalianas, piñerianas, que continúan Arenas y otros. Esa especial vocación para lo distinto y exagerado, y también el deseo de representar la desmesura de ser cubano, pero de soslayo,
de manera sesgada, que te interesa la propuesta de Lam. ¿Cómo lo pensás esto en tu obra? Bueno, honestamente a mí se me ocurrió cuando ellos lo de acá de Malma me dijeron que tenía que relacionar a Lam con mi obra. Hay un cuento de Ernest Hemingway que se llama 50.000, en que hay dos boxeadores, ¿no? Entonces uno le da un golpe bajo al otro porque había apostado en contra de sí mismo. Y el otro, en vez de dejarse caer, ya por perdida la pelea, sigue peleando porque si no perdía todo su dinero. Y cuando el amigo de él le pregunta, ¿y cómo lo eres todo un héroe, fulano? Te le dice, tú no sabes lo rápido que piensa uno cuando hay tanto dinero en juego. Y entonces, tratando de relacionar eso, me pagaba un dinero acá y a mí se me ocurrió mezclar a Lam con mi obra. Y después la cosa empezó a tomar un cierto sentido y me parece que Lam supo lograr vincular todo lo cubano y entonces quizás de cierta manera, sin que yo pensara en ese momento a la hora de escribir La Catedral de los Negros, el vínculo de Lam con Lumi, me parece que por ahí entró el juego eso, ¿no? Porque yo estaba pensando sobre esta novela, para mí una de las cosas fundamentales que quise expresar fue esta pugna que hay en Cuba ahora por llamarlo así en términos un poco dostoyevskianos, por el alma del pueblo cubano, ¿no? Ahora que el Partido Comunista cada vez se retira más de la vida de la sociedad civil cubana y abandona ese intenso proselitismo que hacían antes, que en cada cuadro un comité y en cada comité había un joven que quería convocar a la gente, la Juventud Comunista, el Partido Comunista. Todo eso está siendo poco a poco arrastrado. El gobierno, que pasó de ser una especie de totalitarismo a autoritarismo, solo le interesa que tú digas que crees en él, pero no le importa mucho lo que pase en los barrios. Y entonces hay una gran pugna, desde mi punto de vista, por ese vacío de poder que está quedando en la ciudad cubana, que es entre la Iglesia Católica, que al igual que el Estado comunista no tiene mucho interés en propagarse, a no ser por Cáritas, las iglesias protestantes de todo tipo, tanto casi todas con vínculo con iglesias norteamericanas y las religiones afrocubanas. Esa pugna sí la teníamos clara yo a la hora de empezar a escribir esta novela, La Catedral de los Negros, que precisamente es un protestante que intenta edificar una iglesia de su denominación en un barrio donde la delincuencia, las religiones afrocubanas, las mil maneras de ver el mundo que caracterizan al pueblo cubano estaban establecidas, porque no solo esa lucha por el alma cubana, entre comillas, está desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la ciudad, del urbanismo, de la arquitectura, sino también desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de un país en que se trató de construir lo que se llama el hombre nuevo y se borraron muchas de las maneras en que se entendía aquello que supuestamente era el hombre viejo, ¿no? Una moralidad que puede ser cristiana o puede ser una moralidad urbana, y de pronto para construir un tipo de hombre que se dejó a medias o incluso no llegó a construirse, y ese afán, esa condición de la mentira, esa distancia entre lo que pretendemos ser y lo que somos, es lo que para mí fue lo que más me movió a la hora de hacer esta novela, que por supuesto tiene elementos exagerados, fantásticos. Es una novela que trabaja mucho las voces de lo marginal, pero para mí esencial es esa, que la maldad está en la mentira. Estos personajes son tan malvados, llamándolos así, realmente porque están construidos en base a una falsedad. Sí, un poco también retomando lo que Ana decía en relación a Casal. Te quería preguntar por cierto magnetismo que aparece, como por ejemplo en Sentada en su verde limón,
Quireña podría ser una poeta maldita, ¿no? Esta recurrencia a los malditos y al fracaso, a la frustración. Y bueno, nada, como algo en relación que me parece que estaba también en tono con lo que vos estabas pensando. Una de las cosas más complicadas y que más uno debe evitar en un país como Cuba, como la Cuba de ese tiempo, era hacerse público y notorio, llamarse así, llamar la atención de alguna manera. Y entonces el hombre que vive en una sociedad así trata de pasar desapercibido, no llamar la atención. Pero la persona que está condenada a llamar la atención, a ser notorio, termina haciéndolo y eso lo lleva al fracaso. En Cuba, y sobre todo en la época que escribí esta novela, no creo que Cuba sea un país condenado per se a una fatalidad eterna, pero sí esa sensación de fracaso, de que a la larga todo va a salir mal. Movía muchas cosas en el país, específicamente en Cienfuegos. Recuérdense que hay un edificio en Cienfuegos que es emblemático, que es La Catalana, que es una casa que perteneció a la familia del poeta Goytisolo. Es una enorme casa de esa familia que fue muy poderosa en Cienfuegos. En Cienfuegos hay mucha gente, sobre todo personas de la raza negra, que tienen el apellido Goytisolo, porque estos Goytisolo eran muy poderosos y cuando liberaron a sus esclavos le donaron el apellido, no le dieron nada que el apellido. Y entonces hay un montón de Goytisolos y estaba ese edificio La Catalana, que fue destruyéndose a ojos vistas, haciéndose pedazos todos los días, y actualmente es una tremenda ruina en medio de una ciudad que tratan de reconstruir y que es patrimonio histórico de la humanidad. Ese es un ejemplo, ¿no? Recuerdo que, no me acuerdo si era el poeta o el narrador, siempre donaban dinero para aquel que hiciera un documental o algo sobre ese palacio que está hecho pedazo. Esa es una. Y otra es la construcción de la central electronuclear, que cambió por completo la imagen de Cienfuegos y puso en una ciudad, en una bahía caribeña, como una especie de bombín gigante, un casco prusiano que está ahí adornando o echando a perder la visión de la ciudad, y también construyó al lado de dos pueblos de campesinos y pescadores, que son el Castillo y el Perché, pueblos que se integran al campo cubano, que usan tejas y madera, pueblos naturales donde vivían poblaciones asentadas mucho tiempo ahí. Hizo una ciudad estilo soviético, unos cuantos edificios desperdigados como piezas de dominó en la mesa, que sin ton ni son, y que de cierta manera fean mucho las visuales de la ciudad, y también de una manera tremenda se llevaron de Oriente jóvenes casi como condiciones forzando un poco el parecido, pero que semejaban de cierta manera a la de los esclavos que se trajeron de África, ¿no? Una vez, cuando estaba allá yo con el grupo de teatro de Atilio Caballero, tenía que estar temprano en la ciudad de Cienfuegos y tomé lo que se llama la transportación obrera, que era en los camiones donde viajaban esos obreros. Y ustedes no pueden imaginarse, tienen que estar ahí adentro para saber lo que yo quiero decir, porque era como viajar en un ataúd, en un camión al que se le pone como una cama metálica sin ningún tipo de comodidad, y que desde que te montas el camión empieza a andar, un camión que no está hecho para transportar personas, sino que es un camión sin buena amortiguación. Todos esos hierros y metal empezaban a sonar y no podías oír tus propios pensamientos. Y a esos obreros los habían traído desde Oriente, que es el extremo, lo habían sacado de ese estado y lo habían llevado a este lugar, a la central electronuclear de Cienfuegos, para que construyeran una empresa que iba a resolver todos los problemas de electricidad de Cuba. Había como 50.000 obreros que ganaban 1.000 pesos mensuales, que en aquel tiempo en Cuba era una enormidad, y había 5 prostitutas para esos 10.000 obreros. Ellos me contaban que las prostitutas llegaban por la mañana
y se iban por la noche. Entonces estos obreros se desperdigaron por estos dos pequeños pueblos a ver si conseguían alguna mujer con que hacer fiesta, ¿no? Y hubo problemas entre los orientales y los cienfuegos, y pasó una cosa muy curiosa que es propia de Cuba. Hubo un joven oriental que murió en la batalla esta campal a puñaladas entre cienfuegos nativos y cienfuegos nuevos. Y por la noche los orientales le sacaron los muertos a la gente del castillo del cementerio, los desenterraron. Una cosa rarísima, una manera casi de borrar la identidad de estos cienfuegos antiguos. De manera que todo aquel que pasara del mulato para abajo, o sea, que me incluía a mí, que llegaba al castillo, tenía que identificarse para que no le dieran una puñalada, porque la gente del castillo no quería a nadie que pareciera oriental. Y todo eso detrás de una fachada que hace que Cienfuegos sea considerada la ciudad más limpia y linda de Cuba. Pienso que todas las ciudades tienen eso, que tienen dos caras, pero en Cuba, producto de la doble moral, esas dos caras se intensifican, ¿no? En los periódicos tú puedes leer que se aumentó la producción de jamón y la de chorizo, y por la calle andan diciendo que están violando a las mujeres. O sea que hay una gran discrepancia entre lo que aparece en la prensa y en lo que no aparece. Y quizás esa obligación de vivir al mar es la que hace que la vida de los cubanos y sobre todo los que intentan dedicarse a la literatura como personajes se parezca un poco a la de los poetas malditos, porque es muy complicado el trabajo literario para mucha gente en Cuba. Se hace casi sin tener la más mínima posibilidad de publicar, o incluso publicando sin que esto signifique nada de sí. No hay, sobre todo cuando se trata de una ciudad de provincia, esa cuestión de que todo a la larga va a sumar cero está muy presente en estos personajes, porque en la época del periodo especial realmente casi todo sumaba cero. Las personas andaban como fantasmas muchas veces y de pronto esa condición de no saber qué va a hacer, porque tienes que vivir el instante, era muy notable en las personas. Ahora sobre la Catedral de los Negros. Estaba pensando en esto que subrayó Celina, sobre que negros aparezca en el título con mayúscula, lo cual le da, está subrayando su condición de sustantivo más que de adjetivo, ¿no? Que hay un posicionamiento ahí frente a este sujeto que son los negros, aparecen de una manera activa, digamos. Y no como un adjetivo que estaría modificando a catedral. Me interesa para pensar esta cuestión de lo racial, que creo que está muy presente en tus preocupaciones, en tu obra, y bueno. Sí, es bueno lo que tú me preguntas, es una manera de enfatizar esa característica de dos Cubas posibles entre tantas Cubas, una Cuba negra y otra Cuba blanca. Hay una novela de Julio Travieso, que El Popo y el Oro se llama, que al final de la novela, después de un montón de vicisitudes, uno de los personajes dice que el grave problema de Cuba es que no pudo, desde el punto de vista de la Cuba blanca, es qué hacer con los negros. O sea, fue un intento de construir una nación que estaba llamado al fracaso de por sí, porque construir una nación blanca con una población tan grande de negros es muy difícil. Y lo mismo se puede decir de manera, por otro lado, ¿no? Construir una nación negra, una población con tanta proporción de gente blanca también es imposible, ¿no? Y esa cuestión que hace que todavía en muchas fiestas cubanas los negros estén por un lado y los blancos para otra. Incluso en muchos lugares de Cuba todavía es complicado ver una fiesta donde haya negros y blancos juntos. Siempre hay
su mosca en la leche, ¿no? Una fiesta de blanco donde hay un negro, ¿no? Pero eso no hace que la integración racial en Cuba todavía lleva tiempo, ¿no? Y eso, si tú vas a hacer una literatura cubana que tenga visos de realidad y que trate de temas que se acerquen al costumbrismo, es una cosa que es muy difícil soslayar. Yo empecé escribiendo poesía, escribía poesía hasta que por Cienfuegos anduvo Amir Valle. Entonces Amir fue el que me llevó a hacerme cuentista, pero una cosa inversa. Porque Amir, que había publicado un libro que se llama Yo soy el malo, un día me dice, oh mira, te voy a enseñar lo que es escribir, lo que es un cuento. Y se pone a leerme un cuento y me pareció tan malo, después mejoró mucho, que yo dije, bueno, si él es un cuento, yo puedo escribir otro. Entonces, yo, este cuento nunca se lo he hecho a él, pero fue mi maestro un poco a la inversa, ¿no? Dijo, no puede ser tan difícil, ¿no? Y entonces escribía muchos cuentos fantásticos, ¿no? Me pasó una cosa curiosa, que escribí un libro que se llamaba El juego que no cesa, que estaba bastante olvidado, pero que en aquel tiempo, dado el hecho de que casi ningún escritor cienfueguero llegaba a publicar en editoriales nacionales, me dio una cierta popularidad, al menos a nivel de cienfueguero, a nivel local, quizás en otras ciudades de Cuba. Y después de ese libro gano un premio pequeño, premio de la ciudad de Cienfuegos con otro libro de cuentos. Pero a la editora se le ocurre poner mis fotos en el libro. Y yo veía que el libro aquel no se vendía. Y un amigo mío y me dice, eso es por la foto. Los tipos vieron que el libro se lo hizo un negro, no piensa que el libro es una bobería. Y entonces, después, otro día, son pequeñas anécdotas, me encuentro con Lena Rodríguez. Yo había publicado esta novela, Sentada en su verde limón, y ella me ve y me dice, me encantó esa novela. Yo creía que la había escrito en blanco. Entonces, esa sensación de que... Y entonces en mi libro de cuentos, yo no ponía la raza de los personajes. Sí, eran cuentos fantásticos. Tú no vas a poner el cuento de la metamorfosis, K, no sé, bueno, el K, que es un hombre negro, de pronto apareció convertido en otro insecto. Todo el mundo dice, pues si ese negro tiene algo de insecto, vas a convertirlo en un monstruoso insecto. Es complicado, ¿no? Y por eso no aparecía la raza de la gente. Y siempre todo el mundo pensaba que eran personajes blancos. Decía, pues es blanco, yo no puse la raza, podría ser de cualquier color. Y entonces cuando empiezo a escribir novelas, sí, esta cuestión de la raza quedó más marcada, no porque realmente no me interesaba como un tema así principal, marcar la discriminación racial. No era una cosa, por ejemplo, de Sentada en su verde limón, Harry es negro porque hay muchos más músicos negros de jazz que blancos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando sale la novela, se forma una especie de club de cienfuegueros negros anti-Marcial Gala. Decían que yo había marcado en este personaje todo lo negativo, que no había un negro que fuera así. E incluso un programa de cienfuegueros, se llama aquello, de radio, me llaman, oye Marcial, te van a hacer un repudio por antinegro. Y me daba mucha risa como un hombre yo no pienso que a no ser una alegoría, ningún personaje no es más que un personaje que vale por sí mismo, si la novela o función no es el ejemplo de todas las razas, de nada de eso. Pero esta es otra novela que también se desarrolla en un barrio marginal, porque me interesa mucho esa voz. También hay muchos personajes negros y no, realmente se lo digo, no traté de marcar la discriminación racial en Cuba, sino que es la manera en que muchos cubanos ven la vida. No es que yo fuera el tema racial, para mí una de mis principales preocupaciones. Repito, mi principal preocupación era esto de la imposibilidad de reconstruir un pasado, que es lo que pasa en la novela. En el fondo nadie sabe, aún los personajes que están contando, qué fue lo que pasó con los Stuart.
y también esta cuestión de lo que es lo cubano, que parte también, que ya o sea, lo que es la amistad. Esas dos novelas, tanto La Catedral de los Negros como Sentada en su Verde del Mundo, tiene que ver mucho con la amistad. Porque nosotros éramos 5 amigos en Cuba, que eran gente que iba a todos los lados juntos. Y fue como si una bomba cayera entre nosotros así, porque uno paró en Inglaterra, el otro paró, la otra paró en Luanda, el otro fue y se suicidó en Estados Unidos, yo estoy aquí en Argentina. Y la novela trata eso de como se llamarlo diáspora o la explosión cubana, ¿no? Que de pronto estás aquí hoy y no sabes dónde va a estar el otro, puede estar lejísimo o estar en el mismo lugar, porque también es que no se va a Cuba, queda en el mismo sitio como detenido. Por ejemplo, tengo un amigo que me sirvió un poco para hacer el personaje de Rogelio el arquitecto, que es un muchacho que estudió arquitectura, que toda su vida ha vivido con su mamá. Yo ahora salgo de acá, tomo un avión, desembarco y sin fuego, voy a su casa y lo veo. Tengo otro médico, el pichi que estaba aquí, Rangel, estaba viviendo en casa de su mamá. El otro estaba viviendo por acá. Muy pocos han logrado en el mismo país, lograron que sea escapar de su casa. Yo ese mismo pichi una vez me vio y me dijo, oye Marcial, cuando yo gané el premio Cafetier, es lo único bueno que ha pasado en el año. A mí me dio hasta un poco de deseo de verar y otro poco de deseo de reír, sobre todo de reír porque tenía un poquito de idea. Pero es así, Cuba o desaparece, quizás esa cosa de la vida exagerada cubana está muy ahí, ¿no? O desaparece que paras en Suecia, en otro, que toda la vida era el muchacho que mejor jugaba fútbol cuando era joven. Y ahora está en Suecia, pero no en Suecia, en el campo de Suecia ordeñando vacas a las 5 de la mañana. Dice que el suegro lo levanta y que las vacas están recongeladas. Un chico que toda la vida lo que le gustaba estar en la playa con un chocito. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Tenemos para una más tiempo? Sí, tenemos posibilidad de... Bueno, también sobre la catedral, pero también sobre Sentada en su Verde Limón. Recién hablabas de las voces y me interesaba preguntarte por la manera en que trabajás con las voces, porque hay un trabajo muy detenido con lo que se escucha, ¿no? con el registro de las voces y con la escucha, y te quería preguntar por ese pasaje, cómo lo trabajabas en la escritura. Yo pienso que esto de registrar las voces, sí es un poquito, está en la cocina cerebral del autor y es difícil decirte en qué consiste. No, sí, tú vas poco a poco haciéndose de verosímil el narrador y entonces empiezas a ver supuestamente lo que él ve. Y si lo ves, ese narrador funciona, ya sea para toda la novela o para un fragmento, si es como este caso de La Catedral de los Negros, que es una novela fragmentada, no tanto fragmentada, sino que van varias voces tejiendo, llevando el hilo narrativo. Y es así, de pronto yo tenía varios elementos, ¿no? Por ejemplo, fulano, el arquitecto. Yo imaginaba, tenía que crearle como una especie de background, que le gustaba, por ejemplo, la arquitectura de Le Corbusier y 2 o 3 cosas así. Tenía una bicicleta, cosas muy cubanas, ¿no? Y la bicicleta era vieja, ya lo tienes ahí, ¿no? Si la bicicleta es vieja, es cubana, tiene problemas en los riñones, no tiene otro elemento. Y así iba armando poco a poco, y puede ser un tipo consecuente con su idea o es un tipo maleable, y a veces te funciona ese personaje y crece, entonces tú lo vas viendo. Si no lo ves, tienes que, sobre todo si tiene importancia lo que vas a contar, porque hay personajes que llegan a estar que son más sólidos, ¿no? Que son los que te van dando todo el hilo narrativo, que es importante. Hay personajes que son una pena, o personajes narradores, me refiero, que son casi más fantasmados, ¿no? Pero si van a narrar un pedazo, por corto que sea, yo creo que siempre hay algunas cosas que tú tienes que tener claras sobre este personaje.
y después dejarlo que crezca. Todo esto de la creación humana, quiera sea o no, tiene algo, por llamarlo así, mágico, raro. Que en qué momento la persona, lo que era un negocio, empieza a ser algo más sólido, más real. ¿Qué es lo que hace que un tipo está sentado pensando en cómo hacer una casa, edificar una catedral? Y de pronto, ¿qué pasa? Las líneas se empiezan a dibujar en su mente. O al frente de mi casa había un pintor, se llama Adrián Rombao, que es el pintor más preciosista que tú puedes ver. Claro, eso lo lleva él hora a hora. Lo que hace otro pintor en 3 días, él lo hace un mes. Porque él va creando una cosa que iba de fresco a su casa. Me refiero a la casa donde vive en Cienfuegos. Y yo le puse capas de realidad, porque él pintaba primero y después sobre eso pintaba otra cosa. Es un estilo casi manierista, pero aparte de eso, él antes de empezar a pintar, él escribe una libreta, un blog, su idea, dice este cuadro va a ser así. Entonces un amigo mío y yo le robábamos la libreta y se la escondíamos. Y le decíamos, pero nada, pinta, si tú lo tienes en la mente. Y hasta que él no encontraba la libreta de nuevo, no podía empezar a pintar. Era un proceso muy complicado, era un maniático de tenerlo todo. Y sin embargo, al final, después de tanto, de tener a la obra hasta cierto punto tan dominada, tan cerebral, tan metida en un concepto, un esquema, siempre él mismo se sorprendía de los resultados. Siempre en la obra había algo más o algo menos de lo que yo esperaba, de lo que él mismo esperaba. Y entonces era amigo de otro pintor que le decíamos Juan Carlos el pintor, que ni siquiera sabía pintar, sino que él empezó a ser artista plástico porque agarró unas cuantas muñecas esas que se hacen en Cuba, que son fatales, de plástico, muñecas que nacen bien, y le echó chapapote por arriba. Chapapote, eso que se usa asfalto. Y ese cuadro de pronto la gente decía, tremenda idea. Y entonces había un crítico que va ahí y se para delante de Juan Carlos y empieza a decir que ahí se veía el concepto de la oscuridad, de la soledad, del fin de los sueños. Y Juan Carlos cogió todo eso y se fue volviendo especialista en su propia obra. Después pintaba y más o menos sabía lo que hacía. Y eso pasa un poco con los escritores. Una vez fue un amigo que ¿aún te conoces? Garrandé. Y yo acababa de leer un cuento que no tenía ni idea de lo que era ese cuento. Un cuento muy fantástico. Y dice, Garrandé, eso es un collage. Eso es un collage de tu ciudad. Como si tú fueras a traer a la pequeña ciudad de Cienfuegos la grandeza del mundo y todas esas cosas. Y yo me quedé mirándolo así y dije, pues mira, Garrandé me ha dado idea, ¿no? Y entonces en esta novela, sobre todo en Monasterio, una novela que por desgracia tuvo muy mala edición. La importancia de la edición del libro, cuando salió en España, el crítico quiso hacer de lo que era una parodia de una novela policial real. Y entonces me desarregló por completo la novela, que una de las cosas que más yo quisiera es ver esa novela como yo la imagino, que es una parodia del policial. La novela termina en la central electronuclear, donde van un grupo fantástico de rock a tocar y esas cosas, de manera que mis amigos, no es que yo sea famoso en Cuba, pero mis amigos cada vez me ven y me dicen, usted presagió que aquí iba a tocar Pink Floyd, Pink Floyd no ha tocado, ¿cómo se llama? Rolling Stone, este y lo otro, porque ya el grupo tuyo tocó antes que el de... Pero es que eso se olvida, que esas cosas iban a pasar en Cuba, que Cuba iba a estar invadida por la modernidad, y ya es curioso. ¿Se puede invitar si alguien quiere hacer alguna pregunta? Preguntar algo, hacer un comentario?
Si no, puedo hacer una pregunta más. Yo tenía ganas de que nos contara un poco de qué trata Rock and Roll, su nueva novela. Rock and Roll es mi novela más personal, si se puede decir así, porque trata de... Es una novela que empieza con la llegada del rock a Cuba, ¿no? Y empieza como en el año 57, y es una novela como yo hablaba, en lo que ella leía, salía la cuestión esta de las columnas de Trajano, donde está esculpida la historia de Roma, y es una historia que no está esculpida de manera así como si avanzara en el tiempo, sino que son imágenes que están juntas unas a las otras y como si fuera un presente continuo. Y esa característica de presente continuo quise ayudarla en esta novela. O sea, que la vida de estas dos familias, una cienfuegera y otra de Matanzas, fuera como si la abuela fuera joven, no sé si me entienden, no es que es como que el tiempo, la novela tiene una ruptura en la continuidad. Es muy difícil hacer una novela lineal actualmente. Y esa característica de la vida cubana como una cuestión que siempre fue difícil, está muy marcada en esta novela, porque cuando empezó el periodo especial, para muchos cubanos esa era la etapa más mala que había vivido Cuba, porque antes del periodo especial hubo como una especie de prosperidad al estilo socialista cubano. No había mucha libertad, pero sí la gente agarraba una lata de leche en polvo y se ponía en la boca y se la tiraba al otro. Tenía refresco de gas, cosas que aquí son comunes, de poder tomarse una gaseosa. En Cuba en ese momento la había. Tú ibas al mercado y podías comprar mantequilla. Y entonces, para algunas personas que nacieron después del 60, que eran muy niños en los 60, el periodo especial había sido como una etapa bisagra, y que antes en Cuba no se pasaba trabajo. Y sin embargo, para muchos otros que tienen más edad, hubo muchas etapas en que el país estuvo muy ruinoso. En los años 60, después de la ofensiva nacional revolucionaria, que las mujeres, como no tenían medias, se pintaban, creo que eso García Márquez lo dice en un sitio, se pintaban las medias en las piernas, usaban cuchillas de aretes, cosas así. Y entonces esa cuestión de continuidad de la vida cubana difícil, quizás es una de las cosas que yo quise marcar en Rock and Roll. Y también todos los avatares que sufrió algo tan sencillo como es desear escuchar música en un país como Cuba. Y también un poco de mi etapa en el ejército cubano. Yo fui soldado y es una novela que antecede a la guerra de Angola, que a la etapa en que empezó la guerra de Angola, que después traería también el periodo especial y esas cosas.